Hablar sobre el libro y las bibliotecas en la antigüedad es viajar en el tiempo, cuando en el ser humano recién despertaba el deseo de escribir y adquirir conocimiento. Para los seres humanos, el libro ha sido una herramienta de conocimiento y evolución que ha permitido su desenvolvimiento. El libro apareció por primera vez de manera oral con los poetas y sus narraciones de mitos, poesías y leyes. Siglos atrás eran tablas de arcilla individuales, posteriormente se transformaron en papiro, pergaminos y por último el códex, que fue desplazando el rollo hasta como se conoce en la actualidad. La historia del libro está íntimamente ligada con la escritura. Hasta la fecha no se tiene un concepto claro sobre la aparición de esta. Sin embargo, la hipótesis más probable es que las necesidades administrativas provocadas por la creciente complejidad social fueron el detonante de la aparición y desarrollo de esta. Los orígenes de la escritura se sitúan en símbolos, dibujos y grabados que fueron meros pictogramas. Posteriormente, los dibujos se fueron empleando como ideogramas, es decir, representaban ideas abstractas. Por último, los ideogramas se fueron esquematizando y apareció el fonograma, donde se le asignaba un valor fonético al dibujo. La siguiente fase sería la escritura cuneiforme, que se desarrolló en Asia Menor. Posteriormente, en Egipto se producía paralelamente otro proceso, la escritura jeroglífica. Por último, fue la civilización fenicia la que inventó el alfabeto, mucho más flexible y útil para todos. Con el pasar del tiempo, el alfabeto permite una difusión mucho más rápida e intensiva de las habilidades de lectoescritura. Dejan de estar ligadas a las clases altas o a las castas religiosas, con lo que el conocimiento se expande con mayor rapidez. En Grecia, los libros tomaron una verdadera dimensión debido a la escritura alfabética, el sistema de enseñanza y el sistema de la democracia, que permitía a cualquier ciudadano que supiera leer y escribir a participar en el gobierno. Egipto prohibió la exportación del papiro para evitar la expansión de la biblioteca de Pérgamo. Fue así como los bibliotecarios de Pérgamo crearon un nuevo material de escritura denominado pergamino. El Museión es una institución al estilo griego, que estaba dedicado a la enseñanza y a la investigación. Allí los hombres sabios se reunían y leían en voz alta. La Biblioteca de Alejandría era una de las bibliotecas más importantes del mundo. Se localizaba cerca del Museidón, dentro de los recintos del Palacio Real. Los manuscritos se conservaban en salas o habitaciones en nichos de madera o de mimbre. La Biblioteca de Pérgamo era la rival de la Biblioteca de Alejandría, casi que tenían la misma cantidad de libros. Esta estaba organizada en honor a Atenea y el principal material de escritura era el pergamino. En Mesopotamia, la escritura era algo que estaba reservado a los escribas, quienes eran los que poseían conocimiento literario, religioso y científico. Además, es a ellos a quien se les atribuye la expansión del conocimiento que poseía la cultura mesopotámica. Las bibliotecas más importantes de Mesopotamia son la Biblioteca de Nippur, la Biblioteca de Ebla y la Biblioteca de Asurbanipal. La Biblioteca de Nippur data del tercer milenio a.C. Estaba ubicada dentro de un templo de Nippur y poseía los escritos más antiguos, escritos en tablillas de barro y papiros. En la biblioteca de Ebla se encontraron habitaciones con 2000 fragmentos de tabletas, las cuales estaban ordenadas de acuerdo a su forma e información en estantes. Estas tablillas tenían una especie de signatura en su lomo para que pudieran ser más fáciles de ubicar, como se hace en las bibliotecas actuales. La biblioteca de Asurbanipal fue nombrada tras el rey del Imperio Asirio de 722 a 705 a.C. En esta biblioteca los textos eran clasificados según la materia y eran ubicados con unas marcas dentro de las colecciones. Tenían un tipo de catálogo donde se registraban los temas dentro de la colección. Entre estos cabe mencionar exorcismos, recetas médicas, presagios, astrológicos, entre otros. Los egipcios fueron los primeros en utilizar la tinta para escribir, así como los papiros. Al igual que en Mesopotamia, los escribas eran de gran importancia. Ellos educaron a los egipcios para la consolidación y pervivencia de su sociedad.
En esta cultura llamaban a las bibliotecas casas de la vida, y estaban dentro de los templos y palacios. Las más importantes eran las de Tebas, Karnak y la de Tel el Amarna. En Roma el papiro también fue el más utilizado debido a la relación comercial con Egipto, que facilitaron su suministro. Además del papiro, se utilizaban tablillas enceradas que los romanos llamaban códex, que era utilizado mayormente para anotaciones breves y para la enseñanza. Se comienza la comercialización del libro y con ello se da la aparición de librerías, editoriales y talleres donde se fabrican y se vendían los libros. En Roma fueron creadas las primeras bibliotecas públicas. Una de ellas era la Biblioteca Ulpia, que fue una de las más importantes creadas por el emperador Trajano, donde se conservaban documentos públicos, por lo tanto era posible que fuera también un archivo histórico. Las bibliotecas públicas de la época fueron construidas normalmente después de una batalla victoriosa. Los emperadores construían las bibliotecas que eran abiertas al público y existía el sistema de préstamo con fianza económica.